Bien, volvemos con una entrevista. El gobierno inició un proceso para declarar a la araucaria como una especie de peligro de extinción. ¿Por qué se hace esto? ¿Tan crítica es la situación de una especie que en nuestro país es monumento natural? Bueno, vamos a hablar al respecto con esto junto al director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, Aarón Cavieres. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Aarón, a ver, yo creo que la pregunta la hice en el comienzo. ¿Tan crítica es la situación de la araucaria que tengamos que optar a calificarla justamente en peligro de extinción? Y alargo un poco la pregunta, ¿llegamos tarde tal vez a esa calificación o no? Los antecedentes que tenemos no indican eso, porque los antecedentes que plantea este investigador, que además entiendo no hay ningún documento escrito, un documento científico sobre el tema, señalan que la preocupación de él tiene que ver con la cantidad de piñones que están siendo extraídos de los bosques y también los incendios forestales. Y la verdad es que la araucaria es una especie muy longeva, vive alrededor de 1200 años, entonces lo que tenemos es que sin duda ha habido en estos años y el año anterior una extracción mayor de piñones en ciertas áreas. Pero, por ejemplo, estamos avanzando y ya tenemos un acuerdo con las comunidades para regular eso de tal modo que ellos nos avisan cuando observan gente de afuera que va a sacar piñones y nosotros vamos con carabineros y procedemos a cerrar esa situación y a sacar a la gente que está en esa área. Es una parte. Por otra parte, las áreas que están cercanas, donde realmente se puede ir a buscar piñones, son una parte menor de la superficie, porque la araucaria, como sabemos, crece en lugares muy inaccesibles, por lo tanto, parte importante de lo que es la producción de piñones sigue cayendo. Entonces, sin duda siempre es bueno proteger una especie, pero en este caso, como usted lo decía, se trata de una especie que, primero, ya está protegida en los parques, segundo, fue declarada vulnerable, y tercero, es monumento natural. Monumento natural es una clasificación muy, muy sólida, porque significa que se protege cada uno de los individuos. Está totalmente protegido. Uno no puede afectar ningún individuo araucario hoy día porque es monumento natural. Eso significa que, salvo para fines científicos u otros, son 2 o 3 categorías de situaciones muy pequeñas que no se ocupan casi nunca, la araucaria no puede ser tocada por nadie. Ya, justamente hay un tema, porque estos investigadores de la Universidad de la Frontera, una de las cosas que dicen justamente es que se está atacando a muchas araucarias, de las cuales se están desprendiendo los piñones, que son las semillas prácticamente de la araucaria, que permiten que crezca. Y la pregunta es quién fiscaliza eso también, porque según los datos que ellos mismos entregan, dicen que un 48% de las araucarias que están en nuestro país, de la cantidad de especies, están dentro de áreas protegidas. Por lo tanto, uno asume que el otro 52% estaría fuera de áreas protegidas y, por tanto, fuera de cualquier fiscalización. La fiscalización es total. Cuando se declaró araucaria monumento natural, significó que de ese momento en adelante no se pudo cortar ni afectar ninguna araucaria más, esté dentro de un área protegida o fuera. O sea, quiere decir que todas las araucarias están protegidas y una parte está protegida en las áreas protegidas, pero el resto está igualmente protegida, hecho que se constata en que no tenemos transporte de madera de araucaria, no hay corta de araucaria bajo ninguna circunstancia. Entonces la verdad es que la protección es muy muy fuerte y la fiscalización es muy severa. Tenemos una fiscalización muy fuerte en araucaria, hace muchos años que no tenemos ningún caso de sanción por corta de araucaria, porque precisamente no ocurre. Ahora, una cosa es el tema del tráfico que se puede hacer de la madera de la araucaria, pero de otro punto de vista, sí puede haber una afectación directa para el crecimiento de nuevas araucarias cuando se va a buscar el piñón. Y uno acá mismo en los supermercados, me acuerdo el fin de semana fui a un supermercado acá en la capital y me llamó la atención justamente un canasto en un supermercado de acá que estaban vendiendo piñones. Una situación que uno no ve muy a menudo y que es una de las situaciones que justamente este grupo de investigadores también está atacando, que dicen que sí hay un grupo de personas que legalmente están sacando los piñones, los están cortando, están de cierta forma inhibiendo que nuevas araucarias puedan crecer, tomando en consideración otras situaciones que también han ocurrido. Primero, una sequía grande que está afectando el sur, y segundo también incendios grandes que han afectado el de China Muerta, más de 500.000 especies por lo menos que se vieron afectadas por este incendio. Entonces, tomando en consideración y sumando esos factores, ellos dicen sí hay una situación que puede ser crítica de la araucaria en nuestro país. Las clasificaciones de especies en categoría de conservación tienen que ver con el nivel de cercanía a un proceso de extinción. Araucaria está clasificada como vulnerable, que quiere decir que de seguir las causas que generan la situación que lo llevaron a clasificar como vulnerable, podría pasar en peligro. Eso significa que debería, de acuerdo a cómo se clasificó, tener disminución en su superficie, cosa que no ha ocurrido, ¿no es cierto?, y tener otro tipo de afectaciones que tampoco se están dando.
En el caso de los piñones ya lo decía, o sea, tenemos hoy día que durante estos 2 últimos años en particular, este verano pasado hubo una gran saca de piñones, pero a la vez nosotros ya establecimos con las comunidades indígenas del área un sistema que lleva a que, primero, ellos son los detentores del principal derecho porque históricamente han hecho esto. Entonces, tan preocupados como nosotros. Acordamos con ellos que ellos van a informarnos, y así lo han hecho, cuando haya gente de afuera sacando piñones. Y nosotros en esos casos, como lo dije, vamos con carabineros a esos puntos y detenemos acción. Y eso lo hemos estado haciendo regularmente. Y este proceso lo estamos ampliando y ya tenemos todo. Esto está ocurriendo hoy día en Melipeuco y también en otras zonas cercanas a Curacautín, con los consejos de Loncos estamos trabajando directamente. Entonces, la verdad es que la situación no es de una saca de piñones, más que en ciertos puntos, la estamos controlando y además, como ya dije, hay muchas áreas de Araucaria que son inaccesibles, por lo tanto los piñones allí siguen cayendo. Y finalmente Araucaria es una especie muy plástica. Yo hice mi tesis en Araucaria, por eso conozco en detalle estos bosques. Es una especie que se desarrolla muy bien bajo diversas condiciones, tiene muy buena regeneración, no tenemos problema de regeneración en absoluto. Por ejemplo, eso es una vez que se quema el árbol, digamos, que tiene la posibilidad de renacer, digamos, su rama. No estoy diciendo regeneración por semilla. Respecto a los incendios, efectivamente es una afectación de una superficie importante de bosque de Araucaria. No todo lo que se afectó fue bosque de Araucaria en China Muerta. Y no todo lo que se afectó de Araucaria significó muerte de Araucaria, porque hay casos, muchos, la Araucaria es una especie adaptada al fuego. Entonces eso significa que en muchos casos se quema parte del ramaje basal, pero no se afecta al individuo en su conjunto y sobrevive. Uno puede ver en los bosques de Araucaria que, producto de incendios anteriores, hay Araucarias de mucha antigüedad que están vivas con alguna señal de haber pasado un incendio cerca. Entonces, lo que yo quisiera señalar es que tenemos una situación de una especie que está declarada vulnerable, que ya es un nivel de protección, pero sobre todo tiene 2 protecciones importantes, 3 en realidad. 1, que una parte importante de su población está en parque. 2, que es monumento natural, que es casi lo mismo que clasificarla como en peligro. Es una protección total, porque cuando uno clasifica en peligro una especie no tiene medidas directas, lo que tiene que hacer es un plan de protección. En realidad el plan de protección está hecho aquí porque el Araucaria está protegida totalmente. Usted no puede ir hoy día y cortar una Araucaria de este porte o de ese porte. Nada, no se le puede afectar. Entonces, y además, la ley de bosque nativo, adicional a lo de monumento natural, la protege en tanto especie clasificada y tampoco puede ser intervenida. Y hay estudios muy importantes que se realizan si es que toca por acción de un camino que fuera necesario hacer. Si corresponde afectar una Araucaria, se requiere un estudio importante para intervenir. Director, me llama la atención sus palabras porque parece que el diagnóstico es bastante distinto, por lo menos de parte de la CONAF, a lo que es el diagnóstico, por ejemplo, de organizaciones internacionales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya considera a la Araucaria como una especie en peligro de extinción. Y por otra parte, también llama la atención, de acuerdo a sus palabras y al diagnóstico que usted tiene, que el gobierno también haya aceptado este proceso y haya iniciado este proceso de declarar a la Araucaria como especie en peligro de extinción. Yo entiendo que el gobierno, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, tiene la obligación de iniciar un proceso a petición de alguien. Por lo tanto, tiene que iniciarlo. Lo que no significa necesariamente que esté estableciendo de antemano el resultado de él. O sea, dice, iniciamos el proceso, vamos a evaluar si corresponde, si acaso los antecedentes indican que la especie efectivamente está en un proceso de extinción. Pero si no es así, seguramente vamos a tener la misma categoría. Esa es la situación normal de esto. No es que haya un juicio ex ante, no lo podría haber, porque aquí hay un panel de expertos. Primero se toma información en detalle de un conjunto de elementos, el tamaño de la población, la capacidad reproductiva de la especie, si hay amenazas de corta u otras, etcétera. Y en base a eso, un panel de expertos determina si se dan las condiciones para cambiar la categoría o no. Entonces, lo que se hace en este caso es que se coloca en marcha un procedimiento que tenemos que esperar a que arribe a su resultado. Hace un momento usted me comentaba respecto al tema de la fiscalización, que era el tema también que acusaban estos investigadores que ingresaron estos estudios, ¿cierto?, al Ministerio de Medio Ambiente, por el cual se inició este proceso para calificarlo como especie en peligro de extinción. ¿Quiénes fiscalizan en terreno? ¿Fiscaliza la CONAF? ¿Fiscalizan los cuidadores de los parques nacionales? ¿Quién fiscaliza en definitiva? Las acciones de corta, la Araucaria está protegida de toda acción de corta afectación. En ese caso fiscaliza, ambos son CONAF, fiscalizan los fiscalizadores de la legislación que tiene CONAF. Y ellos son los que nos han permitido que no se haya explotado ninguna Araucaria desde el año 1992.
Desde ese momento en adelante, hasta ese momento se cortaba araucaria, pero se declaró monumento natural y no se ha cortado ninguna araucaria más. Y eso es una cifra muy sólida. De hecho, el Estado tuvo que enfrentar juicios debido a esta prohibición de corte. Es una situación por una parte. Por otra parte, dentro de los parques, en lo que se refiere al piñoneo, porque en los parques no hay corta, ¿no es cierto?, son los guardaparques los que, en acuerdo con las comunidades indígenas que han usado tradicionalmente esta especie, activan, es CONAF nuevamente, activa la visita de carabineros a esas áreas para detener esos procesos de extracción de piñones. Y eso, como dije, si ya lo partimos este año, el próximo año, próxima temporada de producción de piñones va a ser mucho más intensa. Entonces esos son los dos mecanismos de fiscalización que tenemos en marcha, aparte que en este periodo, desde que se estableció que Araucaria es monumento natural, ha regenerado y ha ido paulatinamente incrementando la densidad de individuos dentro de los bosques. Respecto a los fenómenos que han ocurrido y que han afectado fuertemente a las araucarias, me quiero remitir justamente al de China Muerta, que fue probablemente el más grande fenómeno siniestro que hemos tenido en los últimos años respecto directamente a la afectación de las araucarias. Respecto a eso, los investigadores de la Universidad de la Frontera hacían alusión a eso y también recibieron el apoyo del diputado radical Fernando Mesa. Dijo directamente que el proceso que se había hecho respecto al repoblamiento de araucarias, que fue, lo comentamos también acá en Canal 24 Horas justamente, que fue de un helicóptero, que se lanzaron semillas para intentar repoblar justamente las especies que hubiesen fallecido. Dijo que había sido un engaño el diputado, que había sido netamente un engaño y que por eso también estaba apoyando esta iniciativa de los investigadores para que finalmente se catalogara en peligro de extinción de la araucaria. ¿Qué se responde frente a eso? Lo que menos hacemos es engañar. La verdad es que, además, lamento que alguien haga acciones de otra índole por un supuesto engaño. Primero, no nos ha preguntado nada, pero no, de engaño no tenemos nada. Nosotros estamos en un plan muy fuerte de restauración de China Muerta y a este momento ya se cuenta con dos grandes fondos para trabajar ese tema. Por una parte, un proyecto que presentó CONAF al gobierno regional y con fondos de FNDR se están destinando 5.000 millones de pesos para restaurar China Muerta en un periodo de 3 a 4 años. ¿Ya? Es una tremenda acción, usted comprende. Y por otra parte, con fondos internacionales, vamos a iniciar ahora ya, porque los fondos del FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, demoran un poco. Hemos obtenido directamente como CONAF $750.000 para iniciar también acciones de restauración en esa área. O sea, aquí tenemos un plan de trabajo ordenado que pasó por todos los exámenes, tanto nacionales como internacionales, respecto de cómo llevar adelante la tarea de restauración. Entonces, lo que menos tenemos es engaño. Tenemos un plan de trabajo serio, validado por el sistema de inversión pública, que es exigente respecto de los proyectos que pueden o no ser aceptados, y nos entregaron los 5.000 millones de pesos, nos están entregando, y fondos internacionales que normalmente tienen otras exigencias, pero también son fuertes, ¿no es cierto? Generalmente pueden ser incluso más altas, que validaron estos fondos para restaurar China Muerta con $750.000 también. Entonces, tenemos dos frentes de trabajo muy activos en este sentido, ambos validados. Ahora, probablemente la pregunta va desde el punto de vista de la efectividad del proceso, es justamente este proceso de arrojar los piñones de un helicóptero. ¿Cuánta efectividad puede tener un proceso de ese tipo? Se usa ese proceso se usa bajo ciertas condiciones. No se tira piñones en cualquier parte, se tiran solamente en áreas que no pueden ser accesibles mediante visita directa. Se tiran cuando hay nieve, de tal modo que al caigan sobre una superficie blanda, se entierran y queden realmente en contacto con el suelo. Si uno lo tira en un momento en que no hay nieve, rebotan, se deslizan, se acumulan en ciertos lugares. Entonces, se tomaron esas precauciones para hacer esta acción. Y otra cosa importante, de nuevo, hablando de la calidad de la gestión en este sentido, de la preocupación que tenemos por que esto sea bien hecho. Las semillas que ocupamos son semillas tomadas directamente de esa área. Es muy importante en la labor de restauración que uno no contamine un área con semillas de otro lado, porque, supongamos, si tomáramos semillas de Nahuelbuta, los bosques costeros de Araucaria, tendríamos semillas de árboles adaptados a una influencia marítima, a temperaturas más suaves, y sin duda tendrían problemas acá. Lo que tomamos son semillas de la misma área para usarla en esas mismas condiciones. Respecto a las propuestas que hacen este grupo de investigadores, hay una que llama la atención respecto a la posibilidad de establecer una veda para la cosecha del piñón. Dicen, por ejemplo, 10 semanas de cosecha al año y cuotas por persona.
unas medidas que ya de hecho se aplican en Argentina y no se aplican acá en Chile para esos efectos. ¿Son posibles de adoptar? ¿Son posibles de incluir? ¿Cuál es la mirada que tiene respecto a esas posibilidades? Primero que los bosques, cada uno de los bosques tiene propietarios, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso de las áreas protegidas son del Estado, son de Bienes Nacionales de las Tierras, son del Estado de Chile, son administradas por CONAF y tenemos una relación estrecha con las comunidades indígenas que cuando ellas existen ahí, que han tenido un uso histórico de ellas. En ese caso, lo que nosotros estamos estableciendo, lo dije ya, es un mecanismo en el cual obviamente nuestras contrapartes son esa comunidad indígena y serán ellas las que, siguiendo los métodos tradicionales de extracción de piñones, van a seguir haciéndolo bajo cargas determinadas en conjunto con estas comunidades. Y eso existe en el pasado y va a seguir existiendo. Y además ellos nos van a colaborar en identificar a aquellos actores que no tienen, esa es propiedad del Estado, podemos tranquilamente cerrar el espacio aquí y decir, ¿sabe qué? Solamente están autorizados las comunidades indígenas, que es lo que estamos haciendo. Uh-huh. En el caso de los terrenos privados, tenemos que ver, muchos terrenos son de propiedad de gente que protege la naturaleza, por lo tanto, vamos a estimularlos para que también hagan lo mismo, y lo mismo sucede con algunos predios de las grandes empresas que también vamos a ir por el mismo camino. Entonces, la verdad es que las posibilidades de regulación son como las que tiene cualquier persona de un terreno que dice, ¿sabe qué? Este terreno es de mi propiedad y por lo tanto yo regulo aquí, y ahí le vamos a dar las directrices nosotros respecto a extraer esos piñones. Director, lo último y rapidito también porque nos queda poco tiempo, pero justamente estábamos revisando las imágenes, a ver si las podemos poner de nuevo para poder verlas, porque son imágenes que tuvimos en una nota con Ricardo Campos en el sur que daba cuenta de esa situación, de algunos árboles araucarias, sí, que estaban con aparentemente un hongo, se le llamó en un principio, pero no tuvimos más información respecto a qué avanzado ese estudio. ¿Se sabe de qué se trata esta enfermedad? ¿Es un hongo? ¿Es una enfermedad? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos haciendo los estudios en profundidad del caso. Levantamos 120 parcelas a lo largo de toda la distribución de Araucaria, tanto en la zona costera como zona andina, en bajas altitudes como altas altitudes, en la zona norte, en la zona sur, y tenemos una gran cantidad de muestras. En ella hemos detectado del orden de 10 especies de organismos vivos y también insectos. Todos los insectos, todos ellos son, lo que hemos encontrado hasta ahora, la mayoría de ellos son parte del ecosistema de Araucaria, y estamos tratando de identificar qué sería la causal de esto. Estos fenómenos de este tipo aparecen cada cierto tiempo en la naturaleza y significan tiempo también identificar los factores. A modo de ejemplo, en Nueva Zelanda demoraron 10 años en identificar una plaga que encontraron. En otro caso, en Estados Unidos, en un pino que es un pino longevo también de Norteamérica, también demoró 10 años, en otros casos han demorado 2 años. Estamos trabajando en conjunto con el SAC, por supuesto, esto es el Ministerio de Agricultura en conjunto, ¿no es cierto? Luego con la Universidad de Concepción, con Bioforest, que es una empresa, una institución especializada en lo que es manejo de patógenos, y también estamos acudiendo, yo acabo de estar en la reunión internacional de la FAO sobre el tema forestales, donde me reuní con Estados Unidos, con Canadá y también con la FAO, y esos tres, los dos países y esta organización van a prestarnos apoyo prontamente, el momento más apropiado en primavera, para hacer análisis en profundidad, que es lo que estamos haciendo. Hemos enviado muestras también al extranjero. Estamos en plena marcha en eso, buscando saber prontamente qué pasa. Perfecto. Aarón Cavieres, director ejecutivo entonces de la CONAF, muchas gracias por haber estado con nosotros y por esta conversación. Gracias. Ya. Nos vamos a una pausa y volvemos con el informante, que esté muy bien. Presentamos Airwick Life Sense Mar de Azul Profundo. Por primera vez una